cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, mi querido Acuario, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría que te suscribieras si eres nuevo o nueva al canal y que le dejas la campanita para que te lleguen otras notificaciones. También que le des un like y que compartas. Eres mi futurista y mi altruista Acuario. Sabes, tú siempre cuando uno va, ya tú vienes de regreso. Tú eres muy futurista. Tú de verdad que siempre estás viviendo en el futuro. El pasado para ti ya prácticamente quedó en el pasado. Lo tuyo es el futuro. Sin embargo, vamos a ver qué te voy a leer acá. Si voy a leer el pasado, el presente o el futuro. No lo sé. Vamos a ver entonces, Acuario querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo están estas lecturas? ¿Cómo está esa energía? ¿Qué te dice esa persona que no te lo quiere decir en tu cara? Y te lo dice a través de la energía. O a través de una canción, ¿verdad que sí? A veces uno a través de una canción, uno le habla a alguien. Aquí te va a hablar a través de la energía. Vamos a ver. Ajá. Mira tú. Vaya. Qué bonito. A pesar de todo. A pesar de que está esta carta del colgado invertida. Porque esta carta del colgado invertida me está diciendo que es una persona de verdad muy obstinada. Te está mandando como diciendo, como queriéndote decir, yo no pienso mover un dedo. Yo quisiera entrar nuevamente a la vida de Acuario, pero yo no voy a mover un dedo. Yo no me siento capaz todavía. Mi orgullo me está comiendo. Yo no puedo. El orgullo pesa más que cualquier cosa, a pesar de que hay esas dos cartas. Pero es que mira, esto pesa bastante, a pesar de que esta también, pero esta pesa muchísimo, porque está invertida. Entonces, con todas las intenciones que pueda tener esta persona de querer volver, pero sí que te digo, Acuario, que necesita primero depurar un poco ese orgullo. Necesita primero un poco saber lo que hizo o reconocer muchísimas cosas. Si no las reconoce, Acuario, estamos fregados. Entonces, ¿qué va? No vamos a poder. Y sí que te digo algo, también te lo digo de una vez. Es muy posible que si esta persona sigue así, en ese cuadro que tiene, porque está súper cerrada, es como que si abrió un hueco en la pared, se metió en la pared, y después le echó cemento y se quedó adentro de esa pared. Así está esa persona. No quiere salir de allí. No, para esa persona todo está bien. Aquí el que tiene problemas eres tú. Tú eres la que tienes o el que tiene problemas. Esa persona, todo está bien. ¿Entiendes? Entonces, es una persona que sí, te digo, buena gente. Una persona que sea correcta en sus cosas. Una persona que de verdad al pan pan y al vino vino, pero tiene ciertos defectos pues también, y esos defectos son que lo que esa persona hace es lo que está bien, lo demás no, es lo que esa persona haga, eso es lo que está bien. Entonces ahí hay un poco de todo, que lo que hace es que obstina, fastidia, cansa, de todo, ¿no? Entonces vamos a ver qué otra cosita hay para ti por ahora con respecto a esta persona. Definitivamente cómo se va a portar para una proyección al futuro. Vamos a ver acá otras cartas. Esta persona sí está clara qué fue lo que pasó. Tú de verdad no te sientes todavía estabilizado o estabilizada. Sí que no. Y aquí está otra vez la misma pero derecha. Aquí se está analizando esa situación. Esta situación definitivamente se está analizando. Y estás con tu intuición, mi querido Acuario, tú y tu intuición, sí que te están diciendo algo. Te están diciendo que quizás a lo mejor es verdad, no es justo que esta persona se porte de esa manera sabiendo que cometió errores.
y que todavía tenga la cachaza y que tenga la cara dura de decir que aquí no ha pasado nada, que de verdad que quien tiene, que aquí quien tiene el carrete suelto eres tú. Entonces veo acá que lo estás analizando muy bien porque sientes que no es justo realmente. Esta persona sabe por qué hay esa ruptura, por qué hubo, porque esto es un pasado, porque hubo esta ruptura, lo sabe bien, porque es una persona intransigente. Sin embargo, no te comes tú no te metes más, como quien dice, los dedos en la boca, ya está bueno, ya dices que no puede ser. Y a pesar de todo, dices, no me conviene una relación de esta manera, en la que siempre siempre tiene la razón, sus prioridades primero, esa persona es lo primero de todo, lo primero, es correcta en muchas cosas, esta persona, cuando tiene que ser responsable en sus cosas, pero a la hora de actuación de adentro para afuera, le falta mucho. Entonces eso te ha colmado, te tiene harta, te tiene harto, te tiene hasta los tequeteques. Es discusiones y discusiones y quién tiene la razón y quién no tiene la razón acá. Entonces veo que definitivamente se va opacando, se va empobreciendo esta relación, se fue empobreciendo quizás y ahora definitivamente pues ya lo que queda es nada, si se quiere. Esta persona sigue insistiendo en que de verdad no sale de su cuadro. Así mismo es. ¿Qué hay más? Esta persona quizás se tuvo que ir para ver las cosas más claras desde afuera. Y mira, ya como que se despejó un poco de su corazón. Eso que le dolía. Aquí hay espadas y más espadas como para tirar para el techo y para pensar y analizar. Pero la persona lo que quiere al final y al cabo es una nueva relación. Quiere una reconciliación. Es lo que quiere y ha salido ya de todo esto. Mira esto lo que pasa. Te lo digo ya clarito, rapidito. Cómo están las cosas acá. Esta persona, después de que quizás tú le lanzaste, le sacaste, yo no sé, aquí hay una separación, por lo que haya sido. Esta persona se fue, energéticamente hablando, pero todavía queriendo. Porque no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es que esta persona tenga ese carácter tan fuerte, tan fulminante, que muchísimas veces no hace posible una buena relación. Porque de verdad discusiones y tú tienes la razón, yo la tengo, no, yo tengo que decir esto, yo soy quien manda o lo que fuere. Igual, esa persona igual te estaba queriendo. Se tuvo que ir porque no le quedó otra, porque eran demasiadas las discusiones, porque esta relación se estancó. Pero entonces esa persona se fue y mira, todas las copas están derechitas, están llenas. Pero esa persona va a regresar nuevamente a su casa, va a regresar nuevamente a donde estás, a donde están ustedes, después de que saque todos esos pensamientos negativos que tiene en su mente, que empiece a limpiar un poco ese disco duro que tiene y que comience también a sacar un poco esas espadas que tiene en su corazón. Cuando eso suceda, entonces esta persona muy probablemente vaya a regresar, ya como quien dice, como más tranquilo, como más transformado, como más pausado, como diciendo, Dios, la vida me está dando una nueva oportunidad para con Acuario, vamos entonces a aprovecharla. Y ya se ve como que es como más calmada la cuestión. Eso sí, también te está diciendo el tarot de una buena vez, antes que se me olvide lo que te tengo que decir. No puedes permitir cosas como estas que vuelvan a suceder. Las cosas son como son. Si esta persona tiene su manera de ser, va a tener que bajarle 2 rayitas. Porque a ti así no te va a servir. Mismo que quiere estar en familia, mismo que quiere esto, pero una familia, pero con gritos, con aullidos, con ladridos, con todo lo que tú quieras, tampoco sirve. Tampoco es terapéutico, tampoco es sano. Es preferible entonces estar solo o sola que con alguien que esté aullando todo el tiempo, ladrando y gritando y diciendo montones de cosas. ¿Me explico? Entonces, es una persona que está allí
y ama a la familia y es responsable con el gasto y tal y qué sé yo, todo, pero tiene esa bendita cosa de que es lo que diga, lo que esa persona diga y punto. Es lo que esa persona diga y más nada. Entonces, cónchale, a pesar de que está esta carta acá, que vuelvo que es una buena carta, pero como está al lado, ya opaca un poco a ese emperador. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Acuario. Así que, chica, te lo digo, esa persona va a regresar, va a volver otra vez, va a buscar cuando ya esté más tranquilo, más tranquila. 3 cartas de espadas le salieron y no son nada fáciles. Pero también al final le sale ese 10 de pentáculos que es reunión de familia. Y a eso es lo que viene. Esa persona viene a reunirse familiarmente. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Acuario. Un besito. Bye bye.